Y como dice el Gran Combo de Puerto Rico, como le gusta a usted, azúcar, azúcar, a veces ese azúcar no es tan saludable, no es tan beneficiosa. Vamos a hablar precisamente de la diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Nos acompaña el doctor Nery Carballo. Ya ha estado el doctor con nosotros. El doctor es médico endocrinólogo, pero además es especialista en endocrinología y enfermedades metabólicas. Tiene que ver con las alteraciones que sufrimos a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de nuestras glándulas, y ahí está precisamente el páncreas y la generación de la insulina y el azúcar, y como dicen esos temas que pusimos ahí, primero picón de Rodríguez, dulce con dulce, que no es bueno el dulce con dulce, y azuquita para el café del Gran Combo para finalizar. Tampoco es bueno tanta azúcar. Pero bueno, vamos a hablar de la diabetes con el doctor Nery Carballo. Antes de entrar en materia, vamos a hablarle de nuestros anunciantes, de nuestra publicidad. Quiero hablarle del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde también podemos tratar la diabetes y cualquier tipo de enfermedad que tenga usted, preventiva y curativa, con médicos de gran trayectoria, profesionales egresados de la mejor universidad, la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica. Tenemos medicina interna, medicina general, endocrinología, foniatría, traumatología y cirugía ortopédica, reumatología y cirugía, y también tenemos allí urología, dermatología, cardiología, pediatría, tenemos otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neuropediatra, neurocirujano, una plantilla de ginecostetras de primera, tenemos medicina familiar, medicina ocupacional, terapia de la voz, terapia del dolor, estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, ecos, pruebas mamarias, la consulta de hematología, las pruebas hematológicas, la consulta con el hematólogo, ahí tenemos también las pruebas preanestésicas, todo lo tenemos ahí en materia de atención de salud. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 17, a media cuadra de la avenida Vargas, en el edificio Fiesta Local 1, encima de un reconocido bodegón. Previa cita debe llamarnos al 0414-572-8496 para que usted agende su cita y pueda resolver su problema de salud. Recuerde que extendimos la pesquisa de cáncer de mama a propósito del mes rosa, y estamos con la consulta, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología y de regalo la colposcopia, todo por un solo precio. Precio paquete 0414-572-8496, precio de promoción, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermarket, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruver, un bodegón con las bebidas de su preferencia. Somos también Novi Ferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más, artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio y vigilancia privada en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En la Casa del Perfume de Venezuela le vamos a hacer el perfume que usted tanto anda buscando, con el olor del perfume original que a usted le gusta, que a usted le agrada, sea casa de diseñador importado de la línea árabe, se lo hacemos a base de aceites esenciales que duran en el cuerpo de 20 a 24 horas, va a pasar usted oloroso todo el día, va a impactar con su presencia, atraer la mirada con esa fragancia, y ahí le vamos a asesorar, le vamos a atender como usted se merece, le vamos a dar los mejores precios y le vamos a preparar ese perfume que usted tanto anda buscando. Estamos en la avenida 20 con calle 25, nos puede seguir en nuestras redes sociales, @la Casa del Perfume BZLA. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de trípode, disco bus, todo lo tenemos allí con los mejores precios, la mejor atención y la garantía, con todas las marcas del mercado, Monroe, Gabriel, Rancho Moc, la que usted busque. Pero representamos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, productos de alta calidad, con los mejores precios, la mejor atención y la garantía. Más de 60 años tiene la familia Bessi allí ofreciendo servicios y un amplio stock de repuestos, lo que nos certifica como los mejores en Lara. No tiene que ir a otro lugar, vaya a Suspensiones Balcania, carrera 19, esquina de la calle 44, síganos en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. Y de nuestros anunciantes a la entrevista con el doctor Nery Carballo, que ya nos acompaña. Doctor, gracias nuevamente por venir a nuestro programa, por aceptar la invitación y ayudarnos en todo esto que tiene que ver con nuestra salud, en Ideas para Vivir. Gracias al doctor Armando Sánchez, que siempre está atento y pendiente de facilitarnos la presencia de especialistas como usted aquí. Hoy es Día Mundial de la Diabetes. ¿Cómo va la diabetes? ¿Qué debemos nosotros saber de la diabetes? ¿Ha aumentado la frecuencia de las consultas de las personas diabéticas? ¿Qué alarma o qué síntomas puedo tener yo para decir, epa, tengo el azúcar alta, tengo que ir al especialista, tengo
que hacerme la consulta y el chequeo. Iniciemos por allí, doctor. Buenos días y bienvenido. Buenos días, licenciado. Para mí un placer estar nuevamente en tu prestigioso programa hoy para hablar de diabetes. El 14 de noviembre, desde el año 2006, por resolución de la Organización de las Naciones Unidas, se declara el 14 de noviembre como Día de la Lucha contra la Diabetes, precisamente por lo que tú acabas de mencionar, pues esta expansión mundial de la enfermedad como tal ha ido evolucionando de menos a más durante todo este tiempo, y por eso la humanidad a través de la ONU decidió poner un día al año, pero la lucha es todos los días, la lucha es todos los días. El 14 de noviembre se conmemora el natalicio de Sir Frederick Banting, quien fue el científico que descubrió la insulina junto con el otro científico Charles Best. Y básicamente por eso el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. La diabetes es una verdadera pandemia. Hoy en día aproximadamente unos 600 millones de habitantes en el planeta sufren de diabetes, y se prevé que para el 2030 esta cifra aumente. Sin embargo, se vienen dando y se vienen elaborando estrategias a nivel primario, secundario y terciario de lo que es el sistema de salud mundial para evitar, no solamente para evitar, sino también para tratar a las personas que ya tienen diabetes. Y en ese sentido, hacia allá es a donde vamos. Es una enfermedad que puede traer múltiples consecuencias para la salud. De hecho, las trae tanto complicaciones como complicaciones agudas y complicaciones crónicas, de las cuales vamos a hablar. Ahora, esas complicaciones, ¿cómo se ha incrementado la consulta? ¿Hay, por ejemplo, ustedes que son endocrinólogos, hay algún indicativo de que la gente tiene más diabetes, se le ha aumentado el azúcar? ¿Tiene esto que ver con nuestros hábitos de vida, con nuestra alimentación? ¿Qué podemos hacer según lo que usted ha visto en su consulta, por ejemplo? Sí, definitivamente hay factores de riesgo, y mientras sigan estando los factores de riesgo, va a haber una tendencia a que la población sufra de diabetes. Entre estos factores de riesgo está la obesidad, que también viene siendo un problema de salud pública mundial. Entonces, la obesidad, los malos hábitos nutricionales, el crecimiento acelerado poblacional, que hace que haya una tendencia a tratar de alimentar a una población a base precisamente de alimentos poco saludables, pero que son distribuidos en masa. Entonces, si a eso le agregamos un aspecto cultural e idiosincrático, también podemos decir que la diabetes es un problema cultural, porque pues las personas tienden a comer de manera irregular, y aparte de eso hay una dinámica laboral que impide que haya, por ejemplo, una tendencia a que el paciente haga ejercicio físico. Por ejemplo, en Venezuela, para nadie es un secreto que pues somos gente trabajadora, somos gente luchadora, y salimos a las 4 o 5 de la mañana y llegamos a las 8 o 9 de la noche de trabajar, dependiendo de la distancia que recorramos para llegar al trabajo, y en ese sentido a muchas personas no les da tiempo de hacer ejercicio. Entonces, fíjate cómo se van hilvanando, cómo se van engranando tantos aspectos que constituyen estos factores de riesgo de los que te estoy hablando. También el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos, hay aspectos genéticos, hay aspectos familiares que predisponen al desarrollo de la diabetes. De manera que todos estos factores de riesgo debemos de tomarlos en cuenta, no solamente desde el punto de vista colectivo, sino desde el punto de vista personal. Si una persona conoce y sabe de estos factores de riesgo, estamos hablando de que quizás esta persona pudiese en el camino tomar conciencia, y con estos factores de riesgo, pues tratar de revertirlos lo que se puedan revertir. La herencia, en este caso, si hay un factor de riesgo allí presente, no se puede revertir, pero los aspectos como los cambios en el estilo de vida, una dieta saludable, el ejercicio físico, suspender los hábitos tabáquicos, alcohólicos, etcétera, puede hacer que esto pues se prevenga, y hacia allí van dirigidas también las políticas públicas y educativas. ¿Siempre hay ese riesgo hereditario o hay algunas excepciones? Si yo tengo una familia, un familiar mío, mi mamá, mis abuelos que han sido diabéticos, ¿yo tengo tendencia a ser diabético o no necesariamente es así? La ciencia ha comprobado que hay componentes genéticos familiares involucrados en el desarrollo de diabetes. Por ejemplo, hay una estadística
que tiene que ver con la relación existente entre la posibilidad que pueda tener un individuo de desarrollar diabetes, sea porque tenga padre diabético y madre sana, o sea porque tenga ambos padres diabéticos. Entonces, en función de estos elementos va a tener mayor o menor predisposición de desarrollar diabetes. Una persona puede tener incluso factores familiares involucrados, pero si se cuida, pudiese tener la tendencia a desarrollar diabetes, pero quizás nunca desarrollarla. Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy importante también conocer síntomas relacionados con la sospecha de diabetes, como por ejemplo hay una mnemotecnia que nosotros usamos en nuestra evolución educativa universitaria y todo el desarrollo y el proceso académico, que es el desarrollo de los síntomas de la diabetes a través de las 4P, que son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Aquellos pacientes que presentan esas 4P, o aunque sea una de ellas, o dos, o tres, o las cuatro, son pacientes que tienen sospecha de estar desarrollando diabetes mellitus en ese momento. Le entendí lo de la pérdida de peso. ¿Qué son las otras tres? Exactamente. La poliuria es el término que se aplica a la orinadera, al aumento de las micciones en el paciente. La polifagia es la tendencia del paciente a querer comer de una manera incrementada. La pérdida de peso y hay gente que dice polidipsia, la polidipsia, que es el aumento excesivo de la sed. Ajá, el paciente tiende a tener, por mecanismos hormonales involucrados, una tendencia a querer tomar agua, tomar agua de manera significativa también. Esos son los 4 síntomas. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona tiene diabetes? ¿Cuál es el órgano afectado? ¿Qué es lo que se deja de generar? ¿O qué es lo que se genera desde el punto de vista hormonal con más frecuencia en el organismo? ¿O qué es lo que le hace falta al órgano involucrado cuando se tiene diabetes? Bueno, aquí, digamos, la cereza del pastel desde el punto de vista hormonal es una sustancia, es un péptido, es una hormona llamada insulina, que se produce normalmente en las células beta del páncreas. El páncreas tiene varios tipos celulares y en ese sentido tendríamos, para responder tu pregunta, que hablar de los tipos de diabetes. Tenemos una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y hay una diabetes que es una diabetes tipo MODI, que también puede desarrollarse e incluso mal diagnosticarse como una diabetes tipo 1, tiene un componente genético importante, autosómico, es decir, se transmite de padres a hijos de forma directa, pero en función de ello, pues tenemos que hablar de esos tipos de diabetes para poder entonces definirlos. Fíjate, en el caso de la diabetes tipo 1, el paciente tiene alteraciones a nivel de páncreas y por lo tanto la célula beta no produce suficiente cantidad de insulina, no produce cantidad suficiente de insulina y en ese sentido no controla los niveles de glucosa en sangre. En la diabetes tipo 2, los factores de riesgo y todos los aspectos que conversamos hacen que el paciente desarrolle una alta resistencia a la insulina por parte de los receptores. ¿Qué son los receptores de insulina? Son proteínas que están ubicadas en las paredes celulares de todas nuestras células y que sirven de acoplamiento para la insulina, que a su vez permite la abertura o la apertura de unos canales por donde entra la glucosa a la célula y de esa manera, a través de un complejo sistema bioquímico, producir energía. La glucosa es la principal fuente de energía de nuestro organismo. También obviamente tenemos los ácidos grasos y las proteínas. Pero si tenemos resistencia a la insulina, entonces estos receptores comienzan a fallar. Y por ende, la insulina no hace el trabajo que acabo de mencionar, comenzando a acumularse la glucosa cada vez más. Esta glucosa se mete en los tejidos, impregna los tejidos y produce daño que, dependiendo del tejido afectado, entonces producirá problemas cardiovasculares, problemas de sensibilidad, problemas renales, problemas en todos los órganos y sistemas. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las complicaciones que produce la diabetes o que produce el que no tengamos en el páncreas la producción de insulina necesaria? Bueno, para eso tendríamos que hablar de complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas van muy de la mano con los niveles de glucosa. Mientras más elevados estén los niveles de glucosa, va a haber complicaciones agudas. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones agudas? Infarto, angina,
enfermedad cerebrovascular, pues básicamente esas son las más importantes. Se habla de que hay una relación directamente proporcional entre los niveles aumentados de glucosa por encima de 250 miligramos por decilitro y el riesgo de sufrir este tipo de eventos cardiovasculares agudos. En el caso de las complicaciones crónicas, podemos con el paso del tiempo, glicemias que están elevadas y que no te hacen sentir ni siquiera las 4P que mencionamos hace unos minutos, o sea, simplemente el paciente puede tranquilamente despertarse con una glicemia en 205 y no sentir absolutamente nada, no sentir dolor de cabeza, no sentir absolutamente nada y simplemente sigue con su rutina diaria. En ese sentido, de manera crónica se van desarrollando todos estos problemas por glucotoxicidad y es básicamente esa glucotoxicidad, esa acumulación de glucosa en los tejidos que hace, por ejemplo, que a nivel renal sufra el tejido problemas y se establezca insuficiencia renal. En la parte cardiovascular, sobre todo la microvasculatura, comienza a desarrollar problemas, entonces el paciente comienza a presentar fenómenos de producción de placas de ateroma. ¿Qué son las placas de ateroma? Son placas de grasa que se van depositando en las arterias conjuntamente con otros factores involucrados desde el punto de vista bioquímico. Hay factores de inflamación celular como interleuquina, interferón, factores de necrosis tumoral, en fin. Véanlo como un combo de sustancias que se van acumulando en las arterias y que pues las van ocluyendo. Entonces esta disminución de flujo sanguíneo a nivel de los órganos nobles como cerebro, riñón, hígado, corazón, van produciendo este tipo de complicaciones crónicas. A nivel del sistema nervioso central podemos tener también complicaciones crónicas, sobre todo desde el punto de vista cognitivo, puede haber algo de irritabilidad, es lo que mucha gente en el argot popular va entendiendo y va viendo en los pacientes diabéticos, pero también puede haber problemas de sensibilidad. Las fibras nerviosas sensitivas, las fibras nerviosas periféricas del sistema nervioso periférico también sufre esta consecuencia y los pacientes comienzan a desarrollar pérdida de la sensibilidad. Pérdida de la sensibilidad de las extremidades, como por ejemplo los pies, hace que el paciente esté vulnerable ante cualquier proceso infeccioso que no produce dolor porque el paciente, desde el punto de vista sensitivo, tiene un daño allí presente por la diabetes crónicamente mal controlada y son pacientes que pueden desarrollar una condición que es sumamente limitante y es bastante frecuente como lo es el pie diabético. Pie diabético, incluso pueden llegar hasta la amputación, a mucha gente la amputan por pie diabético y hablaba usted de varios síntomas que me llaman la atención. He visto gente que tiene problemas con la insulina, que a veces no se trata, cuando tienen esos picos altos andan de mal humor, entonces la gente dice, epa, se le subió el azúcar, andan rabiosos, eso también afecta en el ambiente social o en el ambiente psicosocial donde se desenvuelve la persona. Hablaba usted del pie diabético que también reporta un riesgo, hay muchas amputaciones que se dan por pie diabético y todo eso viene por esas complicaciones. Háblenos un poco de ese pie diabético, bueno, usted estaba hablando de eso, pero un poco cómo se llega hasta esas curas que he visto que son dolorosas, que la gente tiene los pies como necrosados, tienen que llegar a la amputación. Sí, bueno, es lo que te estaba diciendo con respecto sobre todo a lo que es la parte de las complicaciones crónicas. Los problemas vasculares van haciendo que poco a poco los tejidos vayan disminuyendo lo que es la irrigación, el aporte de nutrientes, el aporte de oxígeno y, por ejemplo, a nivel de los miembros inferiores, a nivel de pie, puede haber angiopatologías que definitivamente conlleven a esa pérdida de la sensibilidad. El paciente diabético pierde un poco la sensibilidad y, por ejemplo, a nivel de los zapatos, alguna piedrita, o si de repente van a la playa y andan descalzos, pueden tener lesiones microscópicas que no sientan, pero que eventualmente se convierten en puerta de entrada para procesos infecciosos, sobre todo de bacterias locales en la piel. Eso puede desencadenar efectivamente un proceso inflamatorio infeccioso agudo que el paciente muchas veces ignora o simplemente pues, por temas idiosincráticos no se hace un tratamiento adecuado y comienza a darse un proceso de deterioro a nivel local. Puede desarrollar una pequeña úlcera que puede ir creciendo porque también los factores de desarrollo de cicatrización también están comprometidos
Entonces el paciente con su úlcera comienza a presentar sobreinfección, esta úlcera puede ir creciendo, hay una clasificación que se llama clasificación de Wagner, que establece los tipos de pie diabético según el grado de deterioro o el grado de complicación de la lesión a nivel de pie diabético, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, o grado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por supuesto, si el pie diabético va desarrollando una lesión, mientras más grande o más profunda sea esa lesión en los tejidos, entonces esa clasificación va dando más o menos el pronóstico de lo que pueda hacer en este paciente el pie diabético. También trae complicaciones renales, mucha gente llega hasta la diálisis, mucha gente tiene que vivir pegada a una máquina para poder mantenerse, producto de las deficiencias renales que genera. También hay personas que pierden visibilidad, quedan ciegos, hay personas que pasan a ser impotentes. Coméntenos de esas complicaciones que genera también la diabetes. Bueno, mira, esas son complicaciones crónicas generalmente, como te comenté. En el caso visual, estamos hablando de una complicación llamada retinopatía diabética. En la retina están las células encargadas precisamente de elaborar todo el andamiaje necesario para que tú puedas ver, para que podamos ver. Entonces, una retinopatía diabética, conjuntamente también con aspectos locales que tienen que ver con rotura de capilares a nivel ocular, entonces puede producir a nivel de nuestras órbitas y de nuestros globos oculares no solamente edema o inflamación, sino precisamente visión borrosa o amaurosis. En el caso de la parte renal, efectivamente las células también van presentando problemas por ese deterioro progresivo. Puede haber problemas a nivel de un sistema de producción de hormonas que se llama sistema renina-angiotensina, y el daño renal no solamente se traduce en un problema de los riñones para poder filtrar todas las sustancias de la sangre, sino que también puede conllevar que haya un inicio de un cuadro de hipertensión arterial. Hay una máxima en medicina que dice que diabetes es igual a hipertensión arterial. Entonces, muchos pacientes diabéticos tienen de manera coexistente problemas cardiovasculares como hipertensión arterial. Para eso, pues, nuestras guías han elaborado un protocolo de tratamiento desde el punto de vista no farmacológico y desde el punto de vista farmacológico. Y esa hipertensión puede generar un infarto, puede generar un accidente cerebrovascular. Por supuesto. De allí que si el paciente no toma las medidas, no toma los correctivos, entonces puede tener este tipo de complicaciones agudas, dadas precisamente y de manera especial por eventos cardiovasculares. Sin embargo, hay una buena noticia. Hay una buena noticia, es que, como lo dije en el programa anterior, con muchos problemas de tiroides, estos aspectos pueden ser controlables. Un paciente diabético puede vivir bien, puede vivir feliz, puede vivir durante muchos años. Eso le iba a preguntar, porque hay gente que dice, concha, lo estigmatiza, son insulinodependientes, sí, tienen que llevar un régimen de alimentación. Sí. No se te ocurra probar, y ahorita incluso hay alimentos para personas que tienen esa condición. Sí, definitivamente una diabetes o un paciente con diabetes controlada, puede vivir una vida sana, una vida feliz, puede tener hijos, puede tener descendencia, puede tener proyectos, etc. En cuanto a la parte farmacológica o el tratamiento farmacológico, históricamente ha habido una, si me permites la expresión, una satanización del uso de la insulina. Bueno, precisamente la insulina fue descubierta en 1922 por estos dos científicos, Sir Frederick Banting y Charles Best. Y a partir de allí el tratamiento de la diabetes revolucionó el mundo. Los pacientes comenzaron a vivir, a tener calidad de vida. De manera que hoy en día hay estudios que, por ejemplo, fundamentan el uso precoz, el uso inicial de la insulina como un tratamiento también desde el punto de vista farmacológico para buscar un control precoz de la diabetes. De hecho, hay en las nuevas guías pacientes o estudios que datan de que pues pacientes pueden utilizar insulina de manera precoz, pero después pueden con un control adecuado quitársele la insulina y quizás pasar a terapia vía oral o con sus cambios en el estilo de vida. De manera que esa estigmatización de la que tú hablas, es muy importante decirlo, nosotros estamos buscando siempre la manera de derrumbarla, porque cuando a un paciente tú le hablas de que hay que colocarle insulina
por ejemplo, en el primer momento del diagnóstico, pero porque tienes glicemia de 300, de 400, el paciente de una vez pues está a la defensiva o dice de repente, no, yo no quiero buscar una segunda opinión. Entonces, bueno, van y con quien les dice, no, vamos a hacer esto de una vez, ok. También hay un protocolo, hay unos algoritmos de tratamiento propuestos por organizaciones como la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, que prevé también el uso de hipoglicemiantes orales, cambios en el estilo de vida, pero también está fundamentado el uso de la insulina como terapia de primera línea. De manera que esa estigmatización, esas cuestiones culturales, son también elementos con los cuales hemos luchado históricamente y continuaremos luchando. Doctor, ¿se da el caso de gente que le da negación, no acepta la enfermedad, busca otras alternativas? Porque también conocemos de casos de gente que prefiere irse a tomar algunos té, algunas hierbas, consultan médicos que no, o consulta gente que no está dentro de la medicina tradicional, y bueno, y a veces lo que genera también son algunas complicaciones. O de repente gente que no se acepta. Conozco un caso de una persona que incluso cayó en coma diabético y falleció porque él decía que no tenía nada y que lo que hacía era lo contrario, comía dulces, comía distintas cosas como si tuviera una vida normal y ya estaba diagnosticado con diabetes, y esa negación lo llevó a la muerte. Sí, eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. Fíjate, la diabetes es una condición que requiere un manejo multidisciplinario. El paciente diabético debe ser manejado por el endocrino, por el internista, por el nutricionista, por el cardiólogo, pero en algunos casos es necesario, por ejemplo, incluir en el equipo de trabajo al psicólogo. Aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo a mi querido y estimado amigo el licenciado Luis Oropesa, gran psicólogo de la ciudad. Pero en ese sentido, el paciente que está negado y que te dije que era muy frecuente, es el paciente que quizás amerita que el psicólogo con sus herramientas pueda ayudarle, y es como cualquier circunstancia que provoque negación. Está el paciente que de repente se cambia de ciudad o se cambia de país y no se adapta, bueno, son simplemente cambios. Entonces, el paciente que viene de tener una vida en donde no ha tenido restricciones alimenticias o no hace ejercicio y se ha sentido bien, cuando le dicen que es diabético, entonces eso representa un cambio. Pero ante los cambios nosotros tenemos que adaptarnos, y si nosotros logramos adaptarnos bien al cambio de vida, en este caso por el hecho de ya tener un diagnóstico como lo es la diabetes, bueno, en ese sentido, como les dije y como le dije a usted, licenciado, el paciente puede tener esa calidad de vida y ese control que le va a permitir, si no revertir la diabetes, por lo menos controlarla. Estamos hablando hoy, 14 de noviembre del 2024, de esto de esta manera, pero dentro de 100 años, o con la llegada de la inteligencia artificial y con la llegada de muchos otros aspectos que la humanidad pueda desarrollar, pues no sé, estaremos hablando de que quizás ya la diabetes no sea una enfermedad crónica. De hecho, fíjate qué interesante esto que te voy a decir. Hay trabajos y hay estudios que, contrario a lo que anteriormente se tenía en la literatura médica, han derrumbado también pues estos aspectos relacionados con la diabetes y con la obesidad. Se decía que, por ejemplo, por estudios realizados, el paciente con diabetes después de cierto tiempo desarrollaba aproximadamente un gran porcentaje de muerte, de apoptosis, así se le llama, de las células beta que producen la insulina en el páncreas. Hoy en día, por ejemplo, hay estudios que han revelado que la disminución de peso en los pacientes con obesidad promueve la neoformación de células beta, y en ese sentido pues se recupera la función del páncreas en lo que es la parte de la producción de insulina. De allí que estrategias terapéuticas como por ejemplo la cirugía bariátrica es la cirugía en donde pues pacientes con obesidad, con índice de masa corporal elevado, se someten a un recorte del estómago y pues a través de unos procedimientos en donde se disminuye precisamente la capacidad del estómago de llenado, pues el paciente experimenta una pérdida de peso considerable al punto de que, siendo diabético y con un tratamiento de múltiples medicamentos, puede llegarse incluso no solamente a disminuir la cantidad de medicamentos antidiabéticos, llámese antidiabéticos orales o llámese insulina, sino que ya hay reportes de pacientes
que luego de una cirugía bariátrica llegan a desarrollar un control absoluto de su diabetes, precisamente, entre otras cosas, porque recuperan la función de las células beta del páncreas, y esos son los pacientes a quienes se les ha tocado quitar por completo el tratamiento sobre todo farmacológico, para su diabetes. Entonces, claro, esos son pacientes que sí, es verdad, experimentan una mejoría, prácticamente una reversión, prácticamente una curación, que son sometidos a cirugía bariátrica, pero se les dice, bueno, ok, ahora tu tratamiento continúa hasta que al final de tu diabetes, cambios en el estilo de vida. Pero pues al parecer, según esto, sí habría una cura para la diabetes. Así es. Estamos compartiendo con el doctor Ney Santiago Carballo, él es endocrinólogo, especialista en enfermedades metabólicas, hoy día de la diabetes, o día para reflexionar sobre la diabetes. Habíamos hablado de distintas cosas. ¿Hay complicaciones a las pacientes que son diabéticas en el embarazo? Sí, de hecho es uno de los tipos de diabetes que también se pueden ver, que se llama diabetes gestacional o diabetes del embarazo. Hay embarazadas que ya tienen diagnóstico de diabetes preexistente del embarazo y que ameritan un control determinado durante el embarazo por los cambios propios hormonales del embarazo. Pero también durante el embarazo se puede desarrollar diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es un tipo de diabetes parecido a la diabetes convencional porque la paciente embarazada no controla los niveles de glucosa en sangre. Y al ser desarrollado durante el embarazo, pues al terminar, al fin del embarazo, esto puede revertir, como también si la paciente tiene factores de riesgo, puede definitivamente desarrollar una diabetes permanente, que en este caso sería una diabetes tipo 2, de la cual ya vamos a hablar brevemente, y finalmente desarrollada precisamente por el embarazo. En ese aspecto, una paciente embarazada con diabetes preexistente o diabetes gestacional amerita unos cuidados específicos que de no hacerlos puede precisamente traer complicaciones no solamente en todo el desarrollo del embarazo, sino también a nivel del desarrollo del feto, a nivel del desarrollo del individuo de manera intrauterina. Los recién nacidos que vienen de madres con diabetes gestacional pueden tener una condición que se llama macrosomía fetal. ¿Qué es la macrosomía fetal? Son aquellos niños o aquellos recién nacidos que nacen con un peso elevado al nacer, más de lo normal, y en ese sentido son niños que en el futuro, quizás a corto, a mediano o a largo plazo, van a desarrollar diabetes. De manera que uno de los factores de riesgo, de entre tantos que hay para desarrollar de diabetes, es que hayas tenido una madre, por ejemplo, con diabetes gestacional, o que hayas tenido un peso al nacer por lo menos por encima de los 4,5 kilos. Esto se llama macrosomía fetal y es una de las tantas complicaciones. De ahí que entonces haya un repunte en cuanto a lo que es no solamente obesidad infantil, sino también diabetes mellitus infanto-juvenil. Pregunta aquí, saludo al coronel Renzo González, ¿qué opina en uso de cámara hiperbárica en el tratamiento contra la diabetes? Bueno, mira, hasta ahora en el algoritmo, en los algoritmos de tratamiento propuestos por las instituciones como la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, realmente no tengo conocimiento. No tengo conocimiento de que sea un tratamiento oficial. Pues son quizás terapias que se van complementando, que pueden mejorar en muchos aspectos la salud del individuo, pero como tratamiento oficial, la cámara hiperbárica, no tengo conocimiento. También, bueno, hablábamos de la obesidad, de la cantidad de ingesta de alimentos que tenemos nosotros, de la dieta del venezolano, de lo que se le da a los niños. Vamos a meterle una chuchería, vamos a meterle un refresco. ¿Cómo debemos nosotros mejorar nuestros hábitos para prevenir la diabetes? Bueno, en cuanto a lo alimenticio, porque yo digo, pues tú te levantas en la mañana, te metes una arepa, harina, después vas en la noche y te metes comida chatarra, te tomas un refresco, te comes un dulce aquí, o sea, uno tiene una dieta, además de variada, a veces muy desordenada. Sí, bueno, indudablemente que la dieta es indispensable y en la dinámica cotidiana de los pueblos de América, incluso europeos o hasta en el mismo Estados Unidos, realmente el tema con la alimentación es muy complejo por esta dinámica cotidiana de la que te estoy hablando. Y allí entran en juego de manera muy importante
lo que tú muy bien representas, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales son una herramienta poderosa, siempre lo han sido, y son de alguna manera un complemento para lo que se ha venido haciendo durante muchos años. En la medida en que los medios de comunicación aporten información oportuna, veraz y conducente precisamente a que las personas también tomen conciencia, bueno, tenemos entonces un aliado en los medios de comunicación, pero también los programas gubernamentales que vayan dirigidos tanto a nivel de la atención primaria en salud como a nivel secundario, a nivel terciario, a que el paciente entienda que hay herramientas que pueden hacer que esto se pueda prevenir. Entonces, pues la educación diabetológica, entonces ya aquí toma un papel preponderante. La educación diabetológica es una herramienta que se ha venido aplicando durante mucho tiempo a nivel de esta parte de la salud pública y por supuesto a nivel de la salud privada. Y fíjate, no sé si te has dado cuenta, yo estoy aquí el día de hoy precisamente tratando de aportar un granito de arena en ese sentido. Igual estoy ya como especialista precisamente para darle el abordaje necesario desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico a los pacientes, pero en sí las redes sociales en los días previos al día de hoy ha estado inundada de información, de invitaciones por parte de médicos, por parte de instituciones, a actividades, sobre todo el día de hoy, y quizás para el sábado, el fin de semana, va a haber otras actividades en donde van a agrupar personas diabéticos y no diabéticos para darles charlas, para hacer dinámicas de grupo, para hacer educación diabetológica, que es parte de lo que tú me estás preguntando que se debe hacer en este caso. Muy importante. Compartiendo con el doctor Nery Carballo, llegamos al final. El doctor es especialista en endocrinología, enfermedades metabólicas, número telefónico, redes sociales y el mensaje para concluir la entrevista, doctor. Bueno, nosotros estamos aquí en Barquisimeto, en el Centro Médico de Oncología, en la calle 41 entre 20 y 21, pero también en la clínica IDET, en la carrera 16 entre 43 y 44. Y pues mis redes sociales me pueden encontrar por @NeryEndoc, endoc como endocrino, @NeryEndoc, y el 0416-657-0075 para WhatsApp. Mi mensaje es el mensaje que nosotros buscamos transmitir todos los años. Realmente somos humanos, a nadie les disgusta quizás una comida típica, como la que tenemos por ejemplo aquí en Venezuela, el pabellón criollo, la arepa, viene diciembre, entonces la yaca, el pan de jamón, pero tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos que ya son de dominio público y notorio, aspectos relacionados con la educación diabetológica y para prevenir. Y en los pacientes que ya tienen diabetes, bueno, yo pudiera decirle aquí y darle un mensaje que duraría semanas tratando de expresar lo que quisiera decirle, pero pues obviamente el acudir al médico, hacerse sus chequeos periódicos, tener disciplina en cuanto a las herramientas, no solamente farmacológicas, sino las no farmacológicas, como por ejemplo el ejercicio, la alimentación, todos esos elementos van a formar parte de las metas y los objetivos que podamos plantearnos para controlar esta condición. Gracias, doctor. El doctor Nery Carballo, especialista en endocrinología, en enfermedades metabólicas, hoy en Latina Contigo, en Ideas para Vivir. Gracias al doctor Armando Sánchez Contreras, que nos facilita la presencia en el programa de estos profesionales. Gracias a ustedes, información de primera, información que no solamente debemos tener pendiente por el Día de la Diabetes, que hoy 14, sino debemos tenerla siempre presente. Los hábitos saludables, la alimentación, lo que estamos consumiendo, cualquier tipo de síntoma que pudiera presentarse en función de lo que nos dijo el doctor, acudir al especialista. Allá hay esos médicos preparados como el doctor Nery Carballo, preparados para atender cualquier tipo de situación como esta y cualquier alteración hormonal, porque el doctor es endocrinólogo. Lo que pasa es que hoy estamos hablando precisamente de la diabetes por ser Día de la Diabetes. Gracias a todos por la participación, gracias a nuestros anunciantes que permiten que lleguemos a ustedes. Ahí está la gente del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, donde también podemos atender
cualquier problema, cualquier alteración hormonal, cualquier problema de salud, salud preventiva, salud curativa. Ahí están los médicos especialistas que le van a hacer la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en diferentes especialidades: foniatría, traumatología y cirugía ortopédica, medicina interna y reumatología, urología, cardiología, pediatría, medicina familiar, medicina interna, medicina general. Tenemos ginecobstetricia, neurólogo, neuropediatra, neurocirujano, tenemos nutricionista, otorrinolaringólogo, en fin, distintos especialistas que están prestos y dispuestos a hacerle la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento. Estamos haciendo distintos exámenes, electroencefalogramas, ecos, pruebas mamarias, pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, pruebas hematológicas, las mamografías, una plantilla de ginecostetras de primera. Estamos haciendo el mes rosa, lo extendimos a noviembre con las pesquisas para el cáncer de mama, la consulta, el examen mamario, el eco transvaginal, la citología y de regalo la colposcopia, todo por un precio de regalo, un precio de paquete. Estamos en la carrera 19 con calle 17 en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita 0414-572-8496, ese es el número para que usted reserve su cita en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastor. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestros supermarkets, víveres, charcutería, lácteo, carnicería, pescadería, Fruber, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Noviferretería, herramientas, lámparas, pinturas y mucho más. Artículos para el hogar, las mejores marcas en plasma, equipos de sonido, lácteos, celulares, neveras, colchones. Somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio y vigilancia privada, todo en un solo lugar, en la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En la Casa del Perfume de Venezuela le vamos a preparar el perfume que usted tanto anda buscando, con el olor del perfume original, que a usted le gusta, que le va a durar en el cuerpo de 20 a 24 horas porque lo hacemos a base de aceites esenciales, pero además le vamos a ofrecer la posibilidad de que usted tenga su propio negocio, sea emprendedor, sea su propio jefe y participe con nosotros en la distribución de nuestros perfumes, sea parte de la familia de la Casa del Perfume, con una inversión mínima de $30, puede duplicarla o triplicarla y trabajar con nosotros siendo distribuidor de nuestros perfumes que son de gran calidad. Estamos en la avenida 20 con calle 25, pleno centro de Barquisimeto. Síganos en nuestras redes sociales, @la Casa del Perfume BZLA. En Suspensiones Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo: amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de eje, punta de tripoides, discos, bujes, todo lo tenemos allí en Suspensiones Balcania, un amplio stock de repuestos con todas las marcas del mercado: Monro, Gabriel, Rancho, Moc, pero representamos a Grequi, que son productos exclusivos de alta calidad con los mejores precios. Más de 60 años tiene la familia Bessi allí en Suspensiones Balcania, ofreciendo servicios y un amplio stock de repuestos con la mejor atención, los mejores precios y la garantía que tiene la gente de Suspensiones Balcania. Estamos en la carrera 19, esquina de la calle 44, y también nos puede seguir en nuestras redes sociales @suspensiones.balcania. Con nuestros anunciantes llegamos al final por el día de hoy. Gracias por la sintonía. Mañana nuevamente a las 6 de la mañana, reposición de la entrevista a las 5 y a las 11 de la noche. Feliz y bendecido jueves para todos.